Francisco Guerrero, gracias por tomarme esta comunicación. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, es un gusto como siempre estar en tu programa. Oye, Francisco, ¿qué te pareció el mensaje del presidente, las medidas que lanza, las acciones ejecutivas y bueno, pues el panorama que estamos viviendo en estos momentos en esta lucha contra la corrupción? Mira, yo creo, Luis, y lo sintetizaría en una expresión que utilizó Federico Reyes Heroles, que como tú sabes es el fundador de Transparencia Mexicana, una gente que está ya muy por encima del debate partidario. Él dijo una frase que a mí me parece que sintetiza muy bien lo que pasó hace unos días. Yo creo que el presidente reaccionó de manera audaz, dio lo que se llamaría coloquialmente un golpe de mano en la mesa política del país. Esta designación sorpresiva de Virgilio Andrade, tendremos que reconocer, Luis, que fue un tema que no se filtró en las columnas, del que no sabíamos realmente nada. Fue una decisión sorpresiva, súbita, y creo que el presidente lo que hizo fue, en primer lugar, adelantarse a los partidos políticos, tomó medidas ejecutivas en el marco de las facultades con las que él cuenta, y yo casi diría, Luis, si me permites la expresión, yo creo que le puso el cascabel al gato a un tema que es muy controvertido y que es muy polémico, como es el combate a la corrupción. Hay que compartir con los radioescuchas que realmente no tenemos precedente en la historia política de México de que un presidente de la República haya decidido abrir un expediente para determinar si existe o no un conflicto de interés en los contratos asignados por estas dependencias y entidades de la administración pública y la empresa, particularmente esta empresa inmobiliaria, que tiene alguna vinculación o algún vínculo pues con el tema de la compra de las casas. Claro. En ese sentido, creo que el presidente se adelanta. Coincido contigo en que esto está de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Si tú revisas, por ejemplo, lo que fue el planteamiento que hizo la OCDE, que ya has hecho referencia en torno a este planteamiento, pero también el planteamiento que hace, por ejemplo, el comisionado de las Naciones Unidas en torno a este asunto, sobre la posibilidad que esto tiene para poder reducir la corrupción. Antonio Mazzitelli, que es el representante regional de Naciones Unidas contra las drogas, dijo algo que a mí me parece que es muy rescatable, que estas 8 acciones propuestas, por supuesto, deben tener un complemento a nivel legislativo, por supuesto, pero también que son positivas porque cualquier medida que tú anuncies de combate a la corrupción te va reduciendo también de manera espejo otro tipo de planteamientos que tienen que ver, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Creo que la medida es adecuada, va en la dirección correcta, y es natural y obvio que en una sociedad abierta como la que tenemos, pues este tipo de planteamientos generen crítica. Uno esperaría, por supuesto, que en una sociedad abierta, como diría Popper, los partidos de oposición hagan un cuestionamiento. Me parece eso muy adecuado. Y muy sano. Sí, claro, pero ahora tenemos que pasar a la siguiente etapa, y tú lo señalabas, y te voy a poner ejemplos muy concretos. Esta medida de los 3x3, que son tus 3 declaraciones, que es tu declaración de impuestos, que habla mucho de tu estilo de vida, de cómo vives, de cuál es tu manera de ser. Segundo, tu posible declaración de conflicto de intereses y, por supuesto, la declaración patrimonial debería ser algo que viniera acompañado no solo en el Poder Ejecutivo, debería ser una norma de conducta en el Poder Judicial, debería ser una norma de conducta también en el Poder Legislativo. Y ahora que estamos en plenas campañas electorales, creo que este es un incentivo, un acicate para que PAN, PRD y PRI, que son las 3 principales fuerzas políticas, dejen a un lado los pretextos y construyan un sistema nacional anticorrupción que hasta el momento creo que han entrado en una colisión por intereses políticos, pero lo que necesitamos ver de aquí hacia adelante, independientemente de cuál sea el resultado de la investigación sobre el posible conflicto de interés, cómo podemos construir un modelo, si me permites, Luis, haciendo un poco la analogía. Hace 25 años los partidos políticos y el gobierno de esa época tomaron una decisión fundacional que fue construir el Instituto Federal Electoral con 2 reconocimientos. Un reconocimiento por parte del gobierno de esa época de que ya no era posible que el gobierno organizara las elecciones porque había dudas y cuestionamientos sobre la legitimidad de los procesos electorales, pero también un reconocimiento por parte de los partidos políticos de que era necesario establecer nuevas reglas del juego y a partir de ese momento tener elecciones distintas. Si tú lo revisas a la luz de los años, estos 25 años de construcción institucional generaron, por ejemplo,
que el fraude electoral disminuyera sustantivamente, generaron que los partidos políticos tuvieran mayor acceso a la radio y la televisión, que se diseñara un nuevo modelo de financiamiento público, que se le amarrara las manos al presidente de la República para no intervenir. Creo que estamos en el punto donde a partir de este momento tendríamos que construir alternativas concretas y que ojalá llegáramos al final de este periodo ordinario que termina en abril, ya con la aprobación de una serie de medidas concretas y efectivas. Te pongo otro ejemplo. A ver. No han designado al fiscal anticorrupción. Claro. Y acaba de anunciar Barbosa que se declara desierta ese concurso. Todos los personajes que se inscribieron simplemente no fueron calificados como aptos y hay que volver a empezar de cero. Entonces, sintetizaría diciéndote esto, Luis: el movimiento se demuestra caminando. Creo que el presidente dio un primer paso. Él se lleva también, por supuesto, al dar este primer paso, una serie de críticas que son parte de la democracia. Claro. Pero ahora lo que queremos ver es qué vamos a hacer en las canchas de enfrente, donde quienes tienen la facultad de diseñar un nuevo modelo de control a la corrupción son los propios legisladores. Oye, Francisco, y además, nos quedan pendientes, obviamente, varias cosas. Esto es importante señalarlo. No se puede hacer el combate de un plumazo. No estamos hablando de que existan varitas mágicas en donde con un simple decreto absolutamente todo cambie, y ante varias críticas que se han realizado sobre el hecho de que el secretario de la Función Pública, al ser el subalterno del presidente, se vería imposibilitado para realizar ciertas investigaciones, está también este otro argumento: es que se ha hecho lo que se puede desde el Ejecutivo. No puede el Ejecutivo ordenar directamente hacia una Cámara, o no puede el Ejecutivo hacer muchas otras cuestiones que podrían fortalecer o agilizar. Este es un pendiente que queda ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para poder crear un sistema nacional anticorrupción con fuerza, pero además también con dientes, con independencia, que tenga acciones sancionadoras, etcétera. Es, como bien lo señalas, Francisco, un primer paso. No puede cambiarse todo con un simple decretazo, con una varita mágica. Es un primer paso, y te preguntaría, ¿se hizo lo que se puede o se podía hacer más? Mira, yo creo que el presidente tomó una decisión política, que quiere mandar un mensaje. Él mismo, si tú revisas su discurso, dice que él siempre ha actuado conforme a las reglas, pero que entiende, y yo creo que eso es muy importante, que entiende y que acepta que se ha generado una controversia. Lanza estas medidas. Yo creo que hemos pasado más tiempo hablando sobre cuestiones adjetivas que sobre las medidas de manera sustantiva. Exacto. A mí me parece que las medidas que él lanza, como esta ventanilla única para el tema de las licitaciones, como estas declaraciones que tendrán que hacer los servidores públicos en un plazo perentorio, esta necesidad de retransformar a una secretaría que la verdad se quedó un poco en estado de coma, porque así lo pactaron los tres principales fuerzas políticas dentro del Pacto por México. Tú recordarás que uno de los compromisos del pacto fue la construcción de este Sistema Nacional Anticorrupción, y quedaba relegado a la Secretaría de la Función Pública, claro. Exacto, y ellos no han, yo creo que esta es una responsabilidad compartida. Yo te diría que fue una decisión adecuada, es un primer paso, y ahora lo que estaríamos esperando es que, así como las fuerzas políticas tuvieron la inteligencia y la visión de hacer una reforma tan importante como la reforma en telecomunicaciones, como la reforma energética, como la reforma educativa, y lograron ponerse por encima del debate político ordinario, aquí esperaríamos que para los próximos 20, 25 años tuviéramos este paso fundacional, que es del que yo estoy hablando. Creo que la generación que tomó la decisión de institucionalizar la democracia a través del IFE, ahora necesitamos que esta nueva generación tome una decisión también fundacional para construir nuevas reglas donde, por ejemplo, los críticos de estas medidas dicen, es que no está suficientemente legislado el conflicto de interés. Bueno, pues entonces legislémoslo. Exactamente. Pongamos reglas claras y digámosle al servidor público: tú no puedes hacer esto y esto, y si haces esto y esto, el Código Penal dice que te va a sancionar de esta y de esta manera. Pero mientras sigamos discutiendo solamente en el espacio de los intercambios, electorales, de las buenas conciencias, de lo que es políticamente correcto, no vamos a tener la parte procedimental. Y la parte procedimental
es donde podemos genuinamente construir una serie de nuevas reglas, claro, que serán reglas que se tendrán que aplicar y desarrollar para los próximos 25 años. No vamos a acabar, y esto es importante decirlo, no vamos a acabar de la noche a la mañana con algo que todos los organismos internacionales reconocen. México tiene problemas estructurales, problemas endémicos en materia de combate a la corrupción, y eso creo que la salida fácil es decir que nos vamos a ir a acostar en la noche con una nueva ley y a las 6 de la mañana del día siguiente todo cambió. Eso es falso, eso no va a suceder. Lo que sí tiene que suceder es que demos este paso, como lo dimos en transparencia, como lo hemos dado en materia electoral, para tener un nuevo modelo. Francisco Guerrero, muchísimas gracias por tomarme la comunicación y te leemos en Excelsior. Al contrario, Luis, un gusto como siempre y un gusto estar en tu programa. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias.